Pensando según la palabra, pensando según la palabra. 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 Bendiciones, mis amados hermanos. Qué tremendo gozo, qué tremenda alegría es poder estar aquí una vez más con ustedes
aquí en este programa Pensando según la Palabra. Quiero darle la bienvenida a todas esas personas que ya están conectadas con nosotros aquí a través de Luz y Vida Radio, a través de Facebook, y de Luz y Vida Internacional a través de YouTube y nuestras diferentes plataformas de transmisión. Qué tremenda alegría y qué tremendo gozo es poderte tener aquí con nosotros conectadísimo, para poderte bendecir en gran manera y para poder edificar tu vida a través de la palabra de Dios, transmitiéndote principios bíblicos para una vida práctica. Quiero darte esa más cordial bienvenida en esta hermosa hora e invitándote como siempre a que puedas compartir nuestra transmisión totalmente en vivo a través de las redes sociales. Te hacemos esa más cordial invitación. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a llegar al mayor número de personas. Yo estoy compartiendo aquí en grupos de Facebook, comparto en mi muro de Facebook. También vamos a compartir a través de Messenger, de WhatsApp, de diferentes maneras. Te invitamos a que nos ayudes a compartir esta transmisión totalmente en vivo. Así que bienvenido, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos y te invitamos a que te quedes en este día aquí conectado con nosotros, ya que vamos a tener un programa muy interesante. Tenemos un invitado especial, así que no se me vaya a desconectar, porque vamos a tener un programa de mucha bendición. Y bueno, como siempre me acompaña Jimmy Cordero. Bienvenido, Jimmy. Bienvenidos a todos los hermanos que esta noche nos acompañan en este programa de Pensando según la Palabra. Una enorme bendición estar con todos ustedes, poder entrar hasta sus casas para que juntos compartamos acerca de la palabra del Señor y nos gocemos como nos estábamos gozando ahorita antes de iniciar, ¿verdad? Porque fuera de cámaras, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y dice, estén siempre gozosos, ¿verdad? Claro, por Así supuesto. que estamos gozosos. Claro, bueno, ya saben, mis amados hermanos, usted que está ahí conectándose, comparta la transmisión, porque hoy tenemos un tema muy interesante para que el día de hoy, pues, usted junto con ¿cómo se llama? Junto con nosotros, podamos disfrutar, compartir y, muy importante, podamos interactuar en esta noche a través de la programación. Y bueno, tenemos hoy un invitado especial, ¿verdad? Y ese invitado es un amigo de la casa, es un consiervo de Dios, una persona que le estimamos muchísimo en gran manera. Y lo hemos invitado para que el día de hoy podamos compartir juntos, ¿verdad? El conocimiento, la experiencia, la vivencia de la palabra de Dios, y le queremos dar esa más cordial bienvenida al pastor Ceciliano, Carlos Ceciliano, ¿verdad? Que nos está acompañando el día de hoy. Bienvenido, pastor. Mucho gusto, buenas noches a todos los que nos están ya mirando, que se han conectado. Esta va a ser una noche especial. Gracias, pastor Obed. Jimmy, gracias por siempre darme la oportunidad de poder expresar aquí palabra, poder compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Porque un día nunca imaginamos estar en una plataforma como esta, pero el Señor ha sido grande y ha sido misericordioso. Y yo sé que el tema de hoy es un tema importantísimo, un tema que es nuestra vida diaria también, un tema donde vamos a salir fortalecidos en esta noche y vamos a ser guiados en esta noche por el Espíritu Santo. Y usted en su casa, usted ahí donde esté, yo sé que el Señor le va a hablar. Amén, por supuesto. Bueno, bienvenido, pastor. Para nosotros es un placer también tenerlo aquí. Y bueno, usted sabe que esta también es su casa, así que va a ser un placer compartir con usted en esta hora. Y bueno, hoy tenemos un tema muy tremendo, Jimmy. Tenemos un tema muy tremendo, ¿verdad? Que lo hemos titulado para el día de hoy, de cobardes a valientes. Entonces, mire qué tema el que tenemos el día de hoy, mis amados hermanos. Un tema muy interesante que queremos compartir con todos y cada uno de ustedes. Y yo creo que estamos en un tiempo donde sinceramente
es un tiempo para valientes, un tiempo tremendo, Jimmy, tremendo, pastor, donde vamos a necesitar valentía. Amén. Pero básicamente estamos hablando aquí un asunto de cobardes a valientes. Y una de las cosas que yo meditaba principalmente, pastor y Jimmy, es que usualmente es muy difícil que nosotros encontremos a un valiente que antes no fue cobarde. Es muy difícil. Sería, yo no sé si solo Cristo, pero humanamente, ¿verdad? Es muy complicado, es muy difícil que nosotros pudiésemos encontrar a alguien que hoy en día tiene valentía, tiene coraje, tiene fe, pero antes de serlo, ¿verdad? Su estado inicial nunca fue ser valiente, sino que fue ser cobarde. Y de la cobardía, de alguna razón, por alguna razón de la cobardía, pasó a la valentía. Bueno, eso es parte de la gracia de Dios, ¿verdad? Parte de la gracia de Dios, pastor. Y yo creo que muchas de las personas que nos están viendo se pueden identificar con esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén, así es. Y a través de las escrituras, cuando vamos a la palabra, lo vemos en muchos personajes de la Biblia, ¿verdad? Lo que fue David, por ejemplo, en un momento era el más pequeño, era el que menos condiciones podría aportar y se convierte en ese hombre tremendo. En medio de las dificultades, en medio de la adversidad, pudo ver la mano de Dios, pudo ver la gracia de Dios, pudo confiar en Dios, y es un hombre tremendo. Así sucesivamente Sansón, Jefté, Barak, hombres de Dios que habla la escritura que en un momento pasaron. Y por qué no decirlo también nosotros en nuestra vida. El caso mío, yo puedo decir que un hombre que estuvo en el mundo, en la droga, en el alcohol, que estuvo en delitos y pecados y que estaba desterrado a otra cosa, que yo creía que yo no valía nada, que había nacido nada más para la desdicha, pero un día el Señor me tocó y cambió todo eso, y hoy me doy cuenta que soy un hombre con valor, un hombre con poder, un hombre con un montón de dones, un hombre que el Señor me ha escogido y que tengo un llamado maravilloso, pastor. Por supuesto, yo creo que ninguna de las personas que estamos aquí, ni las personas que nos están viendo, así es, ¿verdad? Sí. Tal vez, gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero al inicio teníamos miedo, teníamos temor, y de repente hayan muchas cosas aún a las cuales le tengamos miedo, necesitamos enfrentar en la vida. Pero básicamente el tema de hoy está direccionado en ese sentido, Jimmy, que de cobardes a valientes, ¿verdad? Pero aquí otro punto importante, ¿verdad?, que me gustaría poner sobre la mesa es que si venimos de cobardes a valientes, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La Biblia dice que nos ha dado espíritu de amor, de poder. De poder, de amor y de dominio propio. Y de dominio propio. Entonces Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces pasamos de la cobardía a la valentía, espíritu de poder. Pero de ninguna manera, pastor, la obra de Dios, Jimmy, se manifiesta en nosotros, ¿verdad? De que una vez que pasamos a la valentía, Dios no espera que volvamos a la cobardía. La Biblia dice también que ya que fuimos hechos libres, tampoco tenemos por qué volver a la esclavitud. Entonces, curiosamente, yo creo que una de las cosas que uno ve en el escenario de las personas es que de repente dan un paso de fe, pero de pronto comienzan a retroceder, de pronto comienzan a venir para atrás, ¿verdad? Cuando más bien Dios espera, o la Biblia dice que nosotros debemos ir hacia adelante, cada vez avanzando, cada vez, como dice la Biblia, desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios viene sufriendo violencia. Tenemos que ir hacia adelante, no podemos ir para atrás, ¿verdad? Ni podemos estar yendo para adelante y para atrás, dar un paso para adelante y dos para atrás. No, tenemos que ir hacia adelante, y eso es lo que queremos afirmar en esta hora. Amén. Y hay un hombre
en la Biblia, yo creo que hasta películas han hecho, pero en otras versiones, ¿verdad? De Gedeón, ¿verdad? Porque Gedeón levantó un ejército, ¿verdad? Para liberar el pueblo de Israel, los famosos 300 de Gedeón, ¿verdad? Y con 300 vencieron a los madianitas. Entonces, y digo que han hecho películas porque he visto películas de los 300, se han hecho historias y yo siempre digo, no, aquí están imitando a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Gedeón. Entonces resulta que Gedeón, bueno, la historia de Gedeón es impresionante, o sea, cómo Dios con 300, ¿verdad? Y a veces Dios no ocupa muchos, ¿verdad? Dios ocupa simplemente a 300 o a gente valiente, ¿verdad? Curiosamente, porque la selección, Pastor Jimmy, de esa gente, ¿verdad? El primer llamado del Señor fue que dile a los que tienen miedo que se vayan. Ese fue el primer llamado, ¿verdad? Y Gedeón le dijo, bueno, el que tenga miedo que se vaya. Tranquilo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y se fueron un montón por ahí, se fueron pero montones. Sí. ¿Verdad? Que tenían temor. El segundo llamado era aquellas personas que a la hora de beber agua, ¿verdad? El que bebía directamente del río, ¿verdad? Entonces era descartado, pero el que bebía con la mano y estaba atento, iba a ser, y al final de 30,000 hombres, pastor, 32,000, bueno, casi estaba cerquita. 32,000 quedaron 300. Entonces mire qué tremendo eso. También yo pienso y creo que el Señor, o sea, la gloria de Dios tiene que ser manifestada, y siempre esa es, o sea, no es por la fuerza del pastor, no es por la fuerza de un hombre que él se va a glorificar. No, él se glorifica en uno. Tenemos que entender hoy que tiene que haber una dependencia total en el Señor, en el Todopoderoso, en el Yo Soy. El Señor que gana las batallas, que gana toda tribulación, y por eso yo le digo ahí en casa, no sé cuál es su batalla, no sé cuál es su situación, pero hoy tenemos que darle ese lugar. ¿Por qué no los 10,000? ¿Por qué no los 32,000? Porque entonces no había gloria. Había mucha cantidad, pero eran ya pocos, 300, y ahí sí fue manifestada la gloria poderosa del Señor. Y así es, usted ve que toda la gente débil, cuando en esa cueva, por ejemplo, de Adulán, ¿quiénes llegaron? Los lisiados, los pobres, los necesitados, los endeudados. Y los endeudados, y después de ahí salen unos valientes con todo el poder, porque del hombre es preparar el caballo, pero la victoria la da el Señor. Amén. Qué tremendo, eso es tremendo. Eso es poderoso. Ahorita que estábamos conversando acá, se me viene a la mente este versículo de 2 Corintios 5:17, que dice que de modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí que todas son hechas nuevas. Cuando nosotros somos creados, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor, Dios hace todas las cosas nuevas en nuestra vida. Nos quita la cobardía, nos quita el temor, nos quita el no puedo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el Señor más bien a nosotros? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿verdad? Porque no es con nuestras propias fuerzas, Pastor Carlos, sino con las fuerzas que nos da el Señor para poder enfrentar cada una de las vicisitudes, ¿verdad? Porque mucha gente piensa, mire, es que yo llego al reino de Dios y todas las cosas van a ser fáciles. No, es todo lo contrario, ¿verdad? Van a venir tormentas, van a venir muchas cosas. El mismo Jesucristo lo dijo. Jesús dijo, van a venir corrientes, van a venir ríos, ¿verdad? Pero ustedes están sobre la roca. ¿Qué nos está diciendo Cristo? El camino angosto por lo que ustedes van a caminar es un camino difícil, pero ustedes van a poder alcanzar la victoria no por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas que yo doy, porque el mismo Jesús dijo, el mismo Pablo dijo, diga al débil que
fuerte soy, ¿verdad? No diga el débil, estoy mal. No diga el débil, ay, viera cómo la estoy pasando, pastor, voy de mal en peor. No, vamos, como decíamos el sábado, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto, y vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas por medio de las fuerzas que nos da Él a través de su palabra. Eso es tremendo. El pastor Carlos decía algo, ¿verdad? ¿Por qué no pudieron haber sido los 32,000, ¿verdad? Pero resulta que solo los 300 dieron el paso. Solo los 300 decidieron o se determinaron en su corazón dejar de la cobardía, ¿verdad? Dios hubiese querido que fuesen todos, pero vea qué tremendo, en esta batalla, ¿verdad? Dios necesitaba a gente que diera el paso para quedar en la historia, ¿verdad?, de una de las victorias más extraordinarias de la Biblia. 300 hombres para todo un ejército, ¿verdad? Es una de las victorias más extraordinarias en la Biblia. Tal vez no menciona los nombres, pero qué tremendo, ¿verdad? Es que pudieron ser más, pastor, pero solo 300 se determinaron. Yo no sé si usted que nos está viendo en esta noche, ¿verdad?, y todavía está indeciso en algunas cosas en las cuales Dios te está pidiendo, o en las cuales el Señor te desafía o te está desafiando, y no quiere dar el paso, ¿verdad? Y lo que necesita muchas veces dar ese paso de fe, y lo que Dios puede hacer de ti o a través de ti, es una gran victoria, pastor. Amén, amén, así es. Y hay algo muy importante, amados, hay que utilizar el recurso que Dios le da a uno. Tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos tanto recurso que el Señor nos ha dado para pelear, para ganar lo que es nuestro. Ese hijo no se puede perder, ese esposo no se puede perder, esa economía no se puede perder. No podemos ser cristianos del casi. Casi me dan la casa, casi me dan esto, pero en la última hora el abogado dijo que no. Fuera espíritu madianita, porque siempre va a llegar a nuestras casas, a nuestros hogares a molestar. Pero usted tiene que ser una persona que ejecuta y utilice el recurso que Dios le da. Una vez Sansón liberó una batalla y no tenía con qué defenderse. ¿Sabe qué utilizó? La quijada de un burro y mató a 1000, pastor. Y así sucesivamente. Uno de los valientes de David, ¿qué utilizó? Dice que defendió un cultivo de lentejas y mató como a 700. Y defendió el cultivo. ¿Por qué? Porque usted tiene el poder en Cristo, pero no nos podemos amedrentar. A veces nos asusta la situación, la noticia que habla de un país en confusión, quebrado, el costo de la vida. Pero el que tenemos, ¿quién es? Si no es el dueño del oro y Amén. La plata, si no es el extraordinario, el que está para bendecirnos, para suplirnos. Pero hermano, hay que buscarle, hay que meterse con Él, y Él se va a meter con nosotros, pastor. Qué tremendo, Jimmy. Es tremendo, porque está muy bueno eso, el casi, ¿verdad? No podemos quedarnos, como dice el pastor, en el casi. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir. El apóstol Pablo dijo: prosigo ¿hacia dónde? ¿Hacia la meta o me devuelvo? ¿Verdad? Porque la vi muy dura. No, prosigo hacia la meta, voy hacia adelante, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros avancemos, que caminamos, que seamos valientes. Es más, nuestra valentía, lo que nos quita a veces nuestra valentía, ¿sabe qué es? Nuestra propia vista, ¿verdad? Porque vemos la cosa muy fea, ¿verdad? La vemos, como dicen, con color de hormiga, ¿verdad, pastor? La vemos color de hormiga, pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Que nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe, nosotros vivimos por lo que dice la palabra, que somos cada uno de nosotros más que vencedores, nuevas criaturas, que somos personas esforzadas, que somos personas valientes, que somos nuevas criaturas en Cristo, que vamos a lograr alcanzar y hacer cosas poderosas en Dios. Entonces eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Y qué nos lleva a eso? La oración. ¿Qué nos lleva a eso? La búsqueda del Señor, ¿verdad? Si usted y yo no buscamos al Señor, pastor, y se
viene y pues si viene el toro, pues nos cornea, ¿verdad? Nos agarra y nos levanta. Pero si usted y yo buscamos al Señor, Dios nos va a sacar de esa, ¿verdad? Porque dice la Biblia, muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Así es, saludamos por aquí a algunas personas que estamos viendo, a Cardosa Reyes, bendecimos su vida, ¿verdad? Gaby Coto también, por ahí miré a la familia Sánchez Bonilla, Angelina Atencio, ¿verdad? Que ella siempre nos acompaña regularmente, a Charlie y a Carla también le bendecimos de manera especial. Saludos. Gracias por estar con nosotros conectados en esta hora. Y bueno, qué tremendo, ¿verdad? Gedeón, ¿verdad? Un hombre, un juez, se convirtió en un juez de Israel, sí, ¿verdad? Pero lo interesante, pastor, es cómo Dios encuentra a Gedeón, ¿verdad? Cómo Dios lo encuentra. O sea, cualquiera en lo natural diría, es que seguramente este hombre destacaba. Tal vez destacaba entre la familia, tal vez destacaba en el pueblo de Israel. Y Dios lo fue a buscar porque era el que destacaba, pero nosotros sabemos que Dios no trabaja de esa manera, ¿verdad? La Biblia dice que Dios busca lo más vil, lo más menesteroso para avergonzar a los sabios. Amén, amén. Y resulta que cuando el Señor, ¿verdad? Primeramente los madianitas, ¿verdad? Llegaban y saqueaban a Israel, ¿verdad? Todos los años en los tiempos de cosecha. Y entonces dice la Biblia que Israel clamó al Señor, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios envió un profeta y les recordó, ¿verdad? Las hazañas que él había hecho desde Egipto, ¿verdad? Y que el Señor los podía librar, pero ellos se habían apartado del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de ese escenario vemos que el Señor se le aparece a Gedeón. Y esto es muy interesante, pastor. Yo siempre creo que ya sea hombres de Dios, ministros, padres en la fe, libertadores que el Señor levanta, gente que Dios levanta, yo creo que una para que esas cosas sucedan es que Gedeón al final era un hombre escogido por Dios. Pero vea qué interesante el clamor del pueblo, ¿verdad? Porque Gedeón, yo creo que Dios lo levanta en respuesta al clamor del pueblo que clamaba a Dios por libertad, le clamaba a Dios porque los madianitas los subyugaban, les robaban, ¿verdad? Y Dios envió un profeta y después Dios levanta a este hombre. Pero cuando Dios encuentra, y eso es lo que siempre me ha llamado la atención, cuando Dios se le aparece, ¿verdad?, a Gedeón, resulta que Gedeón no está haciendo una gran hazaña, pastor. No está haciendo algo como quien dice admirable que cualquiera pudiese decir, mira, claro, con razón Gedeón, ¿verdad? Sino que dice la Biblia que Gedeón, el Señor se le aparece y el hombre estaba trillando el trigo en el lagar para protegerlo de los madianitas. El hombre estaba, como quien dice, antes de que vengan los madianitas, aquí vamos a hacer algo, ¿verdad? Porque para que no nos roben. El hombre realmente estaba temeroso de lo que podía suceder si los madianitas llegaban. Oiga, qué tremendo. O sea, el hombre realmente estaba haciendo algo interesante, estaba haciendo algo bueno, estaba apurando el proceso, ¿verdad? Pero era para poder esconderlo, estaba temeroso, ¿verdad? Y yo creo, pastor, que muchas veces yo creo que a la mayoría de a todos los que estamos aquí, a todos los que nos están viendo, el Señor se nos apareció en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿verdad? Temerosos, llenos de miedo, llenos de tantas cosas, pastor. Y así Dios encontró a Gedeón. Así es. Dice que Gedeón estaba en una cueva apilando el trigo, o sea, estaba escondiéndolo por temor a los madianitas. Por eso hace un rato les hablé de los madianitas, que eran unos saqueadores. Ellos venían siempre que había cosecha a robar. Entonces, así en nuestra vida es muy similar. A veces el enemigo llega a robarnos lo que el Señor nos ha dado y no lo podemos permitir. Tenemos que ver cómo le ponemos una trinchera para que el enemigo no se lo lleve. Y lo que dice el pastor Obed es una gran verdad.
Gedeón no era un hombre extraordinario, no tenía ningún liderazgo, no tenía nada, pero el Señor ya lo había escogido, y cuando el Señor escoge, Él suele escoger lo vil, Él suele escoger a aquella persona que es débil, porque Él lo débil lo convierte en fortaleza. De hecho, en la debilidad es donde el Señor puede crecer en cada uno de nosotros, y así como lo hizo con Gedeón, lo hará con cada uno de ustedes, de todos los que nos están en este momento mirando y que están en esta transmisión. ¿Por qué? Porque nosotros somos igual a Gedeón, llenos de miedo, llenos de defectos, tal vez llenos de dificultades, pero la gracia y el amor de Cristo está en su vida, hermano. Así es que no tenemos que temer, tenemos que luchar, ganar nuestras batallas. Y ya les decía, está la oración, está la palabra, es meterse con el Señor. Al final este es un hombre guerrero, es un hombre fuerte. ¿Por qué? Porque él le entregó toda debilidad al Señor, él confió en el Señor. Y esta noche, ¿cuál es el mensaje? Totalmente abandonarnos en el Señor, que Él es el que gana toda batalla. Pastor Obed y Jimmy. Qué tremendo, ¿verdad? Una de las excusas que puso Gedeón, pastor, él dijo, no, mi clan es el más débil. O sea, porque la familia, digamos, mi familia era la más débil de la tribu de Manasés. Y dice, y yo soy el más insignificante de mi familia. Oiga, qué tremendo. El Gedeón estaba diciendo, no solamente pertenezco al clan más pequeño de la tribu de Manasés, sino que yo soy el más insignificante. ¿Cómo tú, Señor? Porque al Señor se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente, ¿verdad? Yo me imagino, pastor, yo no sé, como muchas veces él estaba así, él estaba temeroso, estaba lleno de miedo, estaba atemorizado, y el Señor llega y se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Yo creo que en ese momento, ¿verdad?, Gedeón se puso a pensar, pero ¿a quién le está hablando, verdad? ¿Será que hay alguien atrás mío? ¿Será que hay otro por allá también haciendo las mismas cosas, verdad? Porque el hombre no podía creer, pastor, cómo el Señor le llama esforzado y valiente cuando realmente él estaba temeroso. Él estaba, como quien dice, tratando de salvar lo único que le quedaba. Y lo interesante de esto, pastor, es que muchas veces, pastor, yo entiendo aquí que cuando Dios habla en nuestra vida, pastor, el Señor habla en nuestra vida no de acuerdo a nuestra condición natural ni a nuestra condición actual. Cada vez que el Señor, Jimmy, habla en nuestra vida, Él nos habla de acuerdo a cómo Él nos está viendo. Gedeón no estaba haciendo una gran hazaña. Gedeón estaba temeroso, él estaba lleno de miedo. Él quería huir, él quería esconderse, quería ver cómo salvaba lo que la familia tenía, o lo que probablemente él había tratado de sembrar y cosechar. Pero cuando el Señor se le aparece, le dice, varón esforzado y valiente. No le habló de acuerdo a su condición actual, sino le habló de acuerdo a la obra que el Señor quería hacer en su vida. Y eso es tremendo, pastor. Porque muchas personas decir, es que yo no soy valiente, no es que yo no puedo, no es que yo realmente no sirvo para nada, ¿verdad? Y pueda que lo que usted crea y pueda lo que la gente diga. Si el mismo Gedeón de sí mismo dice, yo soy el más débil, yo soy el más insignificante de mi familia, yo no soy nadie. Él mismo se decía esas palabras, pero no era lo que el Señor decía de él, no era lo que el Señor creía, ni era lo que el Señor había preparado para él. Es tremendo, porque la cobardía y el temor alejan la multiplicación de nuestra vida. ¿Qué le pasó al tercer hombre que le entregaron los talentos? Uno lo multiplicó, el otro también, pero el tercero, ¿verdad? ¿Qué le sucedió, pastor? Se llenó de miedo. Se llenó de miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijeron? No, usted tiene miedo, ¿por qué no hizo esto? Deme campo, ¿verdad? Y le dijo, le dijo,
vas a ser echado en el lugar de tormento, ¿verdad? Y vea lo tremendo que es que usted y yo nos esforcemos, ¿verdad? Porque a veces Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? No, a veces no siempre, ¿verdad? Dios quiere bendecirnos, que dice Efesios, que Él nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los cielos en Cristo Jesús. Pero si no nos bendecimos, no nos esforzamos, no vamos hacia adelante, no vamos a ver el favor y la multiplicación de Dios en nuestra vida, y le vamos a estar diciendo a Dios: pero tú no dijiste, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos esforcemos. Dios quiere traer multiplicación a nuestra vida, pero quiere ver valentía, quiere ver esfuerzo, ¿verdad? En una actitud en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice un versículo en la Biblia? Diga al débil diga al pobre que rico soy, ¿verdad? O sea, cuando usted y yo nos esforzamos y declaramos la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ver cosas tremendas en nuestra vida. Gedeón, que le decía: ay, Señor, yo creo que usted se equivocó, ¿verdad? ¿A dónde está? Conmigo no es. ¿A dónde está, ¿verdad?, el Señor de cuando le dijo, padres? Hombre esforzado y valiente, de seguro se puso a ver por aquí, por allá, es conmigo, ¿verdad? Porque él decía: no, yo soy el más insignificante, la tribu mía de las peores es la peor, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos esforcemos, y vamos a ver la gloria del Señor en nuestra vida, vamos a ver la multiplicación, vamos a ver milagros, vamos a ver cosas grandes, poderosas y sin número en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Dios va a hacer cosas poderosas como las hizo con Gedeón. Por supuesto. Y cuando el Señor se le aparece y le dice: hombre forzado y valiente, el hombre comienza, ¿verdad?, en su temor, con muchas veces en esa negatividad, pastor, ¿verdad? Es que ¿a dónde está el Señor de las maravillas? ¿A dónde está el Señor que nos sacó de Egipto? Él nos ha desamparado, ¿verdad? Nos ha entregado en manos de los madianitas. Y la nueva versión internacional dice: y el Señor encaró, oiga bien, lo encaró, ¿verdad? Como quien dice, lo paró en seco, como dicen, ¿verdad? Así es. Lo encaró y le dijo: tú irás y vencerás y salvarás a Israel del poder de los madianitas, porque yo soy el que te envía. Yo soy el que te envía. Los vas a derrotar como si fueras un solo hombre, porque yo estaré contigo. Vea qué tremendo. Y es interesante porque después de que el Señor encara a Gedeón, el Señor le pide una señal, ¿verdad? Le pide una señal, y a mí me llama la atención, pastor, de que el Gedeón le pide una señal al Señor. Le dice: quiero que haga una señal, espérame un momentico que ya vengo. Y dice que se fue y le dijo al Señor: tranquilo, te voy a esperar. Y dice que le trajo una ofrenda. Le trajo un cabrito, ¿verdad? Le trajo pan sin levadura. Dice la Biblia, que no eran de él, por cierto, eran de su padre. Oiga qué tremendo, no eran de él, eran de su padre. Y entonces el hombre agarra el altar de, ¿cómo se llama?, de su padre, dice la Biblia, el altar de su padre, pero no era un altar al Señor, era un altar a Baal. Y dice que derribó el altar de Baal y trajo la ofrenda y la presentó delante del Señor. Entonces dice la Biblia que vino el Señor, ¿verdad? Y de la roca salió fuego, consumió la carne, consumió el pan. Y entonces se le abrieron los ojos y vio que era el ángel del Señor. Mire qué tremendo, pastor, porque en este momento Gedeón se atrevió a hacer algo. Gedeón se atrevió a hacer algo que yo creo que en otro momento no se hubiese atrevido. Él pidió una señal, ¿verdad? Pero la señal no era a ver que si el Señor, no sé, si le mandaba fuego o un rayo, no sé. La señal era que si él preparaba un altar para él y él consumía la ofrenda, esa era la señal de que realmente era él el escogido. Pero se atrevió a hacer algo, pastor. Yo no sé, pastor, viendo el escenario un poquito más en lo cotidiano, ¿qué hubiese pasado, verdad? Si uno como hijo hubiese va ahí donde el papá tiene las cosas importantes y uno comienza a mover y hacer esto para acá, ¿verdad? Travesear por aquí, por allá. ¿Qué le diría el papá? ¿Qué le hubiera dicho el papá de uno? Es más, no le hubiera dicho nada. De una vez le tome, porque me tocó aquí, ¿verdad? Pero el hombre se atreve a hacer algo. El hombre agarra el altar de su padre, que era un altar a Baal, y lo bota.
Y en lugar de eso, agarra una ofrenda, un cabrito también que era de la familia, y la presenta al Señor, pan sin levadura, y entonces de la roca sale fuego. El Señor consume la ofrenda, y el hombre se da cuenta, el hombre se termina de convencer de que el quien estaba delante de él era el Señor. Y a partir de ese momento, pastor, la historia para Gedeón cambió para él. Oiga qué tremendo. Y no solamente cambió para él, en el instante que cambió para él, cambió para Israel. Entonces, pastor, yo creo que en el instante en que la vida de una persona cambie, ¿verdad? No solamente va a cambiar él, puede cambiar su familia, puede cambiar muchas otras vidas. Pueden llegar a ser afectadas por tu valentía, por tu decisión, por tu fe. Ese altar de Baal familiar hay que botarlo, hay que hacerlo a un lado, pastor. Esos ídolos, esos altares familiares que fueron edificados no para el Señor, hay que hacerlo a un lado. Tomar una determinación de fe, de convicción, porque de tu fe puede estar dependiendo muchas vidas, muchas personas, muchos milagros, pueden estar grandes hazañas, puedan estar dependiendo de que usted tome una decisión, pastor, determinante en su vida. Amén. Qué importante, Pastor Obed, lo que usted comenta, porque si hay algo que mata al hombre, a la persona, a las familias, es el temor. Porque somos miedosos, somos muy temerosos. Vivimos siempre sin hacer nada extraordinario. A veces nos mata el confort, a veces nos mata el que, bueno, yo tengo ahí lo necesario, con eso yo la paso el mes. O ¿por qué no me atrevo a hacer algo más? ¿Por qué abro el negocio o no lo abro? ¿Lo pongo o no lo pongo? No, pero es que me va a ir mal. Si estudio, si matriculo o no matriculo, ¿qué hago? Y van pasando los días, va pasando el tiempo. No, empiece a ser una persona activa, una persona con decisión, con determinación. Empiece, porque usted no está solo, no está sola. Hay un Dios todopoderoso que va a abrir camino. Y el Señor está deseando verlo usted en otra actitud. Cuando uno mueve un pie, Él mueve dos por uno. Así es Él. El Señor sabe de todo, menos de números. Uno le da poquito y Él le da a uno mucho. En Él no hay resta, en Él lo que hay es multiplicación, hermano. Pero así como era Gedeón de temeroso, así somos nosotros. Pero un día Gedeón rompió todo eso. Le llevó al Señor ofrenda, Él cambió el panorama, porque tenemos que movernos espiritualmente. Y cada uno de ustedes que hoy está conectado, yo sé que tiene conocimiento bíblico, es una persona con discernimiento y es hora de actuar. Estamos en buenos tiempos. No sigamos pensando tanto en la pandemia, no sigamos pensando tanto en lo político, porque ni la política nos va a cambiar, ni la pandemia. El que va a cambiar y transformar nuestra vida, nuestra situación, es el Todopoderoso, el mismo que ganó la batalla con Gedeón, con David. Todo es el único que puede transformarnos. Amén. Amén. Amén, por supuesto, por supuesto. Y a partir de ese día comenzó una revolución, pastor. Comenzó una revolución. Amén. La gente se levantó al siguiente día y miró que el altar estaba destruido, ¿verdad? Y la gente se enojó, ¿verdad? Quiso matar a Gedeón. El padre al final lo defendió, etcétera, etcétera. Comenzó un cambio, pastor. Comenzó a revolucionarse las cosas. Comenzaron las cosas a tomar el rumbo correcto, ¿verdad? Que tenía que, pero tuvo que Gedeón le tuvo que creer al Señor. Sí. Le tuvo que creer al Señor y determinarse a hacer lo que él debía de hacer. Ese altar a Baal y a la diosa Acera, el pueblo de Israel lamentablemente estaba plagado de idolatría, estaba plagado de adoración a otros dioses, habían abandonado al Señor. Entonces, qué interesante que la actitud de Gedeón, ¿verdad? No solamente le creyó al Señor, sino que realmente él dice que destruyó el altar, y no solamente lo destruyó, sino que edificó un altar apropiado para el Señor.
Claro, no fue del agrado de muchas personas, pero a partir de ese momento, dice la Biblia que Gedeón fue poseído por el Espíritu del Señor. Oiga, qué tremendo. Comenzó a tocar trompeta y a convocar al pueblo. Qué tremendo, pastor. Amén. Qué amén. tremendo. Tenemos que hacer algo, tenemos que movernos espiritualmente hablando. No nos podemos quedar estáticos. Vemos cómo está la situación, que el mundo se pierde. ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántos necesitan de la palabra de nosotros? Necesitan del abrazo, de la comprensión de nosotros. Contémosle a la gente lo que ha hecho Cristo en nuestra vida. Empecemos a ganar cosas. Nuestra familia, yo lo veo, mi familia es grande y a veces es tan fácil hablar de Cristo a muchos, pero a la familia cuesta mucho. Así es. Cuesta montones. Las situaciones que hay ahorita, lo que el mundo le está ofreciendo a la juventud, a nuestros sobrinos, hijos, solamente, oiga, de rodillas podemos nosotros salir adelante en todo. Entonces hoy tenemos un vivo ejemplo, quién fue Gedeón, y lo podemos utilizar este personaje, pero recuerde que usted y yo somos Gedeones, gente con llamado, gente que estamos en los caminos del Señor, no porque un día se nos antojó. No, a mí el Señor me escogió ahí de las borracheras, de lo más vil, de lo más necio, y de ahí me levantó, me hizo pasar por circunstancias, estar en un internamiento, estar en un centro de rehabilitación, para hoy poder yo decir que de veras el Dios que yo conozco es un Dios que conquista, es un Dios que gana batallas. Y qué más, haberme sacado de ahí y haberme puesto útil en la sociedad, porque yo me siento un hombre útil, un hombre que yo sé que no estaría vivo en este momento si hubiera seguido, o estaría en una cárcel tal vez, pero hoy la misericordia de Dios ha sido grandísima, ha sido muy buena, y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con cualquiera, hermano. No importa la circunstancia que usted viva, que pase, el Señor lo va a sacar. Eso que dice usted, pero no puedo, no tengo opción. Hay una opción, Cristo es la opción. Amén. Qué tremendo, por supuesto que sí. O sea, realmente los seres humanos estamos llenos de excusas, ¿verdad? Nos vemos a nosotros mismos y si nos vemos a nosotros mismos, o sea, nos desanimamos de viaje, ¿verdad? No, nosotros mismos por sí mismos no podemos. Pero una de las cosas que mencionaba Jimmy, la actitud es, diga el débil, fuerte soy. O sea, tengo una actitud de fe, una actitud contraria a las cosas que están sucediendo. Entonces hay que empezar por ahí. Y así empezó Gedeón, ¿verdad? Después Gedeón entró al campo de batalla. Yo creo que yo siempre he creído este principio, pastor, que antes de ir a la batalla militar tenemos que pelear la batalla de fe. Amén. Y esa batalla de fe la vamos a pelear en nosotros, la peleamos en nosotros. Después vamos a la práctica, después vamos a la batalla militar, después vamos, como quien dice, al escenario donde realmente vamos a tener la victoria y vamos a ver la manifestación de las cosas de Dios. Pero antes de esa batalla está una batalla interior en nuestras vidas, ¿verdad? Si Gedeón no se convence a sí mismo de que es el escogido de Dios, nada pasa, no se mueve. Entonces él tuvo esa actitud, ¿verdad? Ya después vino la aptitud con P, ¿verdad? Que Dios lo capacitó, Dios le dio sabiduría, Dios le dio entendimiento. Entonces todas estas cosas no dependen de nosotros, depende, el Señor nos las da. Lo único que necesitamos nosotros, que lo vemos recurrentemente en la Biblia, es tener esa actitud de fe. Por eso el Señor le decía, tu fe te ha sanado. O sea, tu actitud de fe hacia mí, hacia mi palabra, hacia lo que yo soy, a lo que yo digo de ti también, ¿verdad? ¿Cuánta gente Dios no le dice, vas a salir adelante, te voy a levantar? Le ha dado 1000 promesas, más las que están en la Biblia. Pero aún así esa persona no tiene la actitud con C, ¿verdad? De cambiar, de ejercer. A veces, pastor, hay gente que se levanta con una actitud bien rara, ¿verdad? El día está feo, el día está malo, va a llover, quién sabe cómo me va a ir hoy, ¿verdad? De esa manera va a ser muy difícil
Así estaba Gedeón, ¿verdad? Así estaba delante del Señor, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Yo soy el más insignificante, mi familia, ¿verdad? ¿Qué de bueno va a salir en mi vida? Bueno, eso decían de Cristo también. Qué bueno, que habrá algo bueno que pueda salir de Nazaret, ¿verdad? Habrá algo bueno, decía la gente, ¿verdad? Bueno, de ahí surgió el maestro, ¿verdad? Y cambió la historia. Entonces usted puede ser la persona que pueda cambiar la historia de su casa, de su familia. Eso ha pasado con nosotros. Dios obró en la vida del pastor, ¿verdad? Y a partir de ese día la cosa ha sido de bendición en bendición, ¿verdad, pastor? Sí, pero también hay algo, hermanos, porque tampoco les voy a decir que todo es color de rosa. Que uno deja el mundo, deja una adicción, deja las costumbres y todo es bonito. No. Va a haber momentos durísimos. Claro. Pero en esas adversidades es donde yo voy a ver la gloria de Dios. Le llegan las inseguridades y el diablo trabaja muy bien esa parte de querer avergonzarlo a uno, de traerle pensamientos negativos. El temor, no me van a decir que no, ahí me conocen, saben cómo soy yo, qué era yo. Pero no, usted ahora es un hijo del rey, usted forma parte de ese ejército. Uno empieza a decir, bueno, todo eso es una hechura nueva. Claro. Hay que meterse el buen carbón en la vida de uno. Pero el demonio le va a traer la mentira, le va a traer la desazón. Él quiere que usted tropiece, inclusive que vuelva atrás. Pero por ahí hay un canto que dice, yo he decidido no volver atrás. Y cuando yo estoy determinado en Cristo, en conquistar, que soy un hombre de bendición, que el Señor me ha llamado a anunciar la verdad, que hay muchos que necesitan escuchar mi testimonio, que muchos necesitan que yo les abrace, que yo les diga que hay un Dios todopoderoso. Empieza el Señor a hacer cosas extraordinarias, maravillosas, y empieza a cumplirse la palabra en la vida de uno. Y entonces ya yo no tengo que de una forma y otra volver a ver hacia los lados. No. Cuando me llega la dificultad, pues buscarlo a Él, buscarlo en la madrugada, buscarlo en todo momento, a través de las escrituras, a través de los hermanos consiervos, buscar al Señor. ¿Para qué? Porque sé que con Él todo se puede, hermanos. Por supuesto, eso fue básicamente lo que le pasó a Gedeón. Al siguiente día el hombre tenía un problema con la familia, problema con el pueblo, ¿verdad? Porque sí, cuando decidimos hacer algo diferente, lamentablemente, ¿verdad? La gente que está alrededor nuestro es la primera que se opone, es la primera que duda, es la primera que comienza a lanzar dardos, ¿verdad? Ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Ya te volcaron, dicen otros. Pero usted tiene que permanecer firme. Tiene que permanecer firme en la determinación. Hay un principio que yo lo he creído, lo he aplicado, y es, pastor, de que a Dios le gusta la gente determinada. Sí. La Biblia, Jesús lo dijo, que tú sí seas así y que tú no seas. Y yo muchas veces le he dicho a muchas personas que va a tomar una decisión y esto y lo otro. Bueno, si va a tomar la decisión, cásese con esa decisión, porque si usted mañana cambia otra vez, se arrepiente de la decisión que toma, entonces va a ser muy difícil que Dios lo respalde, que Dios te ayude, porque Dios espera, tal vez no 100% sea la mejor decisión, pero con tan solo el hecho que usted esté determinado, el Señor te respalda, el Señor te ayuda. Pero hay gente que es indecisa para tomar decisiones, toma decisiones y después se vuelca en la misma decisión que ha tomado, y bueno, así es muy difícil que pueda prevalecer. Tiene que tener una actitud, ¿verdad?, de fe, de confianza, y aunque todas las cosas se pongan difíciles, como Cristo dice, Cristo nunca prometió que todo se iba a poner bonito, ¿verdad?, pero sí prometió victoria. Eso sí prometió victoria sobre todas las cosas. Los vientos vienen, ¿verdad?, las tempestades vienen, pero permanecemos en la roca de Cristo. Entonces es importante, mi amado hermano, no es que todo a partir de ahí fue fácil para Gedeón. Tuvo que pelear la batalla después contra los madianitas. Entonces la cosa no iba a ser tan simple,
pero comenzó con una actitud del corazón, y por eso estamos en esta noche aquí, Jimmy, creyendo, ¿verdad? Hablándote y transmitiéndote a ti estas palabras, estos pensamientos, estos principios, ¿verdad? De repente usted está esperando un cambio, pero usted está esperando un cambio externo, ¿verdad? No el interno. El interno se va a dar en ti, y hay muchos cambios externos que se van a llegar a producir en algún momento, pero el cambio comienza, Jimmy, desde adentro. Amén. Amén. Jesús nos dijo, si crees, verás la gloria de Dios, ¿verdad? Si sigue igual, con la misma actitud, si está enfermo, lo que puede es morirse, ¿verdad? Si está quebrado, va a quedar peor. Pero Jesús nos dijo, si crees, si tú crees, si tu casa cree, verá la gloria del Señor. Vamos a ver la gloria del Señor en nuestra vida. Y esto es algo de avanzar, esto es algo de creerle, esto es algo de accionar, no quedarnos como estamos, sino quedarnos a saber que Dios nos lleva a cosas más grandes, a cosas más poderosas. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted cree realmente en su corazón, usted va a avanzar aún contra viento y contra marea, aunque no parezca, Pastor Carlos, Pastor Obed, aunque todo sea contrario, usted va a avanzar, y usted cuenta con un Dios todopoderoso en el cielo, en su corazón, en su vida, abriéndole puertas, haciendo cosas poderosas, no dejándolo como está. Él mismo nos dijo a nosotros, levántate, no te voy a levantar, dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, ¿verdad? Así que es una tarea nuestra de levantarnos, de creerle al Señor, y Dios va a obrar en nuestras vidas cosa poderosa, cosa grande, para poder avanzar y lograr la victoria que el Señor ha dicho que nos ha dado en nuestra vida, Pastor Obed. Mire qué tremendo, pastor. Muchas veces el diablo nos lanza dardos de fuego, ¿verdad? Claro. Para atemorizarnos, y se quiere meter en nuestra cabeza, claro, para paralizarnos, ¿verdad? Pero dice la Biblia también que en una de esas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Gedeón mandó un criado al campamento madianita, y allá ya estaban soñando con Gedeón. O sea, ya ellos estaban teniendo sueños donde ya no era, escuche bien, ya no era el enemigo queriéndose meter en la cabeza de Gedeón y desde el pueblo. Ahora era Gedeón que se había metido en la cabeza de los madianitas. Oiga, qué tremendo. Y lo interesante es que muchas veces el diablo nos trae cada pesadilla, ¿verdad?, en nuestras cabezas. Se nos hace un mundo, un universo de tantas situaciones, pero puede llegar el momento donde nos podemos convertir, pastor, en el dolor de cabeza de Satanás, en la pesadilla del diablo, ¿verdad? Así como estaba pasando con los madianitas, ¿verdad? Pues una vez que, mi amado hermano, usted se determina, ¿verdad?, usted se puede convertir en el dolor de cabeza de sus problemas, del enemigo, ¿verdad? Porque eso es lo que estaba pasando. Ahora los atemorizados eran otros, ya no era Gedeón, pastor, y esto es tremendo, de verdad. También tenemos que recordar que vamos a ser probados, ¿verdad? Vamos a ser, muchas veces pasamos por pruebas, pero cuando pasamos la prueba estamos más refinados, vamos a estar mejor. Recuerde que el cristiano es como el oro, probado al crisol, al fuego. Así es. Y en realidad a veces como hijos de Dios ya queremos estar en una atmósfera donde estar bien, tener plata, tener salud y ser los mejores promedios, la familia, todo. No es eso. Hay momentos duros, pero los vamos a pasar con Cristo, con gozo, con alegría. Ahí en medio de la tribulación, en medio de la angustia, vamos a salir siempre adelante, vamos a salir triunfadores. Lo que el Señor quiere es gente valiente y esforzada. Dice Proverbios que al esforzado y valiente, Él lo mira bien, lo va a bendecir, pero dice que al vagabundo lo mira de lejos. O sea, qué tremendo. Yo quiero que Él me mire de una forma afectiva, que Él diga, este es mi siervo, este es un hijo
aprobado, es una persona esforzada, es valiente. Por eso lo voy a bendecir, por eso voy a estar con él, por eso estoy en los proyectos de él, por eso lo llevo hacia adelante. Y así tenemos que ser. Pero hay momentos que lo vamos a pasar, pero sabemos que él ha vencido al mundo y que él está con nosotros, que él no nos abandona, que él está ahí para bendecirnos, para levantarnos. Y habrá cosas que usted tiene que tener, hermano, presente, que quizás no se van a ir de su vida, que ahí van a estar. Pablo tuvo un aguijón y dice que a la tercera vez que le dice que si se lo quita, así parafraseando, ¿qué dice él? ¿Qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, que en su debilidad yo me voy a fortalecer. Entonces, hermanos, tenemos que ser muy sabios, comprender la palabra. Esta noche, ¿qué es lo más importante que yo he aprendido? Por lo menos yo, que debo depender del Señor, que debo confiar en Él, no en la tribulación, no en el problema. Eso no me va a poner a mí triste, ni me va a agobiar. No, a mí me va a fortalecer la esperanza en Cristo, en el que sí puede, en el que sí levanta, en el que sí transforma. Ese que me sacó, ese que un día yo estuve a punto de morir y que hoy me tiene aquí. Amén. Tremendo, pastor, tremendo. Pero bueno, el tiempo se nos va, pastor, muy rápido, y quisiéramos aprovechar que lo tenemos aquí para que usted haga una oración por todas esas personas, ¿verdad?, que nos están viendo y que dice: yo necesito dar un paso, yo necesito levantarme, yo necesito activarme, ¿verdad?, mi fe. Yo necesito salir adelante, yo necesito un cambio real. Y le vamos a dar ese espacio, pastor, para que usted le hable directamente a esa gente y haga una oración especial. Amén. Creo que este es un tiempo importantísimo, es un tiempo, un regalo de Dios estar aquí. Y en esta noche vamos a orar por las familias aquí representadas en esta congregación, por los hombres, por las mujeres, por los niños, por todos los que están en esta transmisión. Queremos orar. Fuera el temor, fuera la angustia, la incertidumbre, la desazón, el no saber qué voy a hacer. En esta noche yo quiero que nos pongamos en mutuo acuerdo y oremos al Padre, al que todo lo puede, y que devuelva la esperanza, que devuelva vida, gozo a nosotros en esta noche. Que el Espíritu Santo llene cada uno de nosotros la mente, el corazón, y nos traiga la paz. No sé por qué situación, hermano o hermana, estás pasando, pero el Señor en esta noche nos ha hablado. Y usted es un valiente, usted es una valienta. No es para quedarse ahí en un rincón, en el suelo. No, usted tiene que volar alto. Usted no salió a este mundo por casualidad. No, usted es una hija, es un hijo del Dios Altísimo. Padre, derrama bondad, misericordia en cada hogar, en cada persona que ha estado en esta transmisión, Señor. Declaramos tiempos gloriosos en su casa, en su familia. Declaramos tiempos de bonanza, tiempos de cosecha, tiempos de la lluvia, donde va a venir lluvia del cielo hacia cada uno de nosotros. El Señor abrirá el buen tesoro y será derramado sobre su familia, sobre su casa. Ponle al Señor en este momento su necesidad, su problema. Llévelo ahí a los pies de Cristo y va a ver cómo Él es capaz de remover, pero que su oración sea ferviente. El secreto de Elías, ¿cuál era? Que oraba fervientemente, un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo, pero ese hombre cuando oraba era como Pablo y Silas, los cimientos se movían. Y usted tiene que aprender a orar. No son 10 minutos, no son 5 minutos. Y si no ve la solución se levanta. No, hermano, permanezca ahí en la guerra, permanezca en la oración, permanezca en esa intimidad con el Padre y usted va a ver la gloria de Dios, hermano.
Esta noche para nosotros ha sido de mucha bendición. Le bendecimos, declaramos la palabra de Dios en su vida, que tú eres un vencedor, una vencedora, y que pronto estará dando testimonio de la gloria de Dios en su vida, del Padre glorificándose en esa situación, transformando eso, ese problema, esa angustia en victoria, en gloria. La palabra de Dios va a romper ahí hasta lo más hondo, hasta lo más íntimo, y le va a producir un fruto maravilloso. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Muchísimas gracias, pastor, por habernos acompañado en este día. Ha sido un honor, una bendición para nosotros, ¿verdad, Jimmy? Amén. Claro que sí. Y a todas las personas que también nos han acompañado, les bendecimos en gran manera. Espero que hayan sido bendecidos y edificados. Y pastor, bueno, será en una próxima vez, pastor, pueda estar con nosotros, ¿verdad? Un placer realmente tenerlo con nosotros. Le amamos mucho. Y bueno, esperamos tenerlo en otra oportunidad. A todos ustedes que nos están viendo, les enviamos un fuerte abrazo. Recuerden, todos los martes a las 7 de la noche estamos aquí en Pensando según la palabra. Les bendecimos y hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones. Pensando según la palabra. 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 Pensando según la palabra.